Durante la primera mitad del siglo XVII, una inquietante epidemia comenzó a azotar los pueblos del Valle de Tena, en el que numerosas mujeres comenzaron a enfermar y actuar de manera tan extraña que, teniendo en cuenta las acusaciones por brujería que estaban teniendo lugar en España, solo podía significar que estas mujeres estaban siendo poseídas por el demonio. Pero tras una larga investigación, llegaron a la conclusión de que el causante de todas estas posesiones y quien estaba sembrando el caos en todo el valle era un hombre que años atrás había sido acusado de brujo y que, debido a sus conocimientos en hechicería, las estaba endemoniando para, según sus propias palabras, gozar de ellas, dando pie a la que hoy en día es considerada como una de las epidemias de posesión más importantes de Europa. Esta es la historia de Pedro Arruebo y las mujeres endemoniadas del Valle de Tena. Aragón nunca deja de sorprenderme, y es que he descubierto que esta región en general tiene una infinidad de historias increíbles, pero en especial sobre brujería, y como sé que os gusta, he decidido volver a tratar este tema, pero de manera un tanto diferente. Y es que si habéis visto mis anteriores vídeos en los que abordo esta temática, sabréis que durante la primera mitad del siglo XVII tuvo lugar en toda Europa la gran caza de brujas y que en España adquirió muchísimo protagonismo. Pero hoy no voy a hablar sobre brujas, sino más bien sobre un brujo, que creo que es menos frecuente en este tipo de historias, y sobre el caso de cientos de mujeres que, supuestamente hechizadas por este hombre, pasaron a estar poseídas por el demonio y cuyo acontecimiento está oficialmente considerado como una de las epidemias de posesión más importantes de toda Europa en todos los tiempos. Quiero adelantaros que, como en todas estas historias, la realidad siempre acaba mezclándose con gran parte de leyenda, por lo que desmentiremos algún que otro dato e intentaremos buscarle a los acontecimientos más inexplicables su parte racional. Pero aunque pueda parecer increíble, sobre todo lo que os voy a hablar hoy existen concretamente 62 documentos oficiales, tanto eclesiásticos como jurídicos, que confirman la veracidad de esta historia. Así que, una vez más, mientras visitamos los lugares donde se dieron los acontecimientos más relevantes, que van a ser unos cuantos y creo que cada cual más interesante, vamos a profundizar en su historia, que hoy viene bien intensa. Pero antes que nada quiero decir que para este vídeo quiero dividir la historia en dos partes, porque creo que para entrar en contexto es interesante empezar por la epidemia de posesiones que estaba azotando la zona, para luego acudir a la raíz o al culpable de todo esto. Para poneros en contexto, entre 1637 y 1643 comenzaron a darse varios casos de posesión en varios pueblos del Valle de Tena, pero en especial en dos de ellos, Trama-Castilla y Sandiniés. Más concretamente, las afectadas eran mujeres jóvenes, aún solteras, a las que en los escritos recogidos describían literalmente como mujeres que andaban trastornadas y atemorizadas, gritando como si se ahogaran, que tenían hormigueos en la piel, perdían la sensibilidad en alguna zona del cuerpo o veían de color negro la hostia consagrada. Lo primero que pensaron fue que, como estos pueblos estaban pegados a Francia y allí ya se estaban dando muchísimos casos de brujería y de posesión, estos demonios estaban entrando desde allí y eran estos mismos los que estaban poseyendo a las mujeres de sus pueblos. Tras consultarlo con el obispo de Huesca, los sacerdotes decidieron combatir a los demonios para desterrarlos, celebrando ceremonias colectivas de exorcismos en las iglesias para expulsar a los demonios de los cuerpos de las espiritadas, que era como se denominaban a las mujeres poseídas, y cuyas sesiones podían durar de horas a días enteros. Los religiosos de la época cuentan en sus registros cosas muy chungas, como que en la oreja de una de las endemoniadas apareció una mancha negra que tenía la imagen del demonio, a otras les salían objetos de la piel sin hacer herida, otras eran capaces de doblar cosas con una fuerza descomunal, y hay quienes incluso eran capaces de entender y responder a la perfección al latín del párroco. Pero de todas estas historias que se cuentan hay una en concreto muy loca, que prefiero contárosla en Trama-Castilla, el primer pueblo al que vamos a ir, mientras visitamos su iglesia, ahora lo entenderéis. Junto a Sandiniés, que está al lado, este fue uno de los pueblos más afectados por estos casos, y la verdad es que es un pueblo con mucho encanto, repleto de calles en las que dan ganas de perderse, aunque tengo que admitir que no se respira para nada la esencia de los acontecimientos que tuvieron lugar aquí siglos atrás, cosa que es normal. Ahora más bien es un pueblo ideal si te gusta el esquí o los deportes de nieve, pero en realidad mi propósito no es detenerme demasiado en este pueblo, solo quería enseñároslo un poco por encima por su contexto y por lo que sucedió en su iglesia, a la que ahora iremos, porque mi plan es hacer una
una ruta muy guay, que creo que está más en conexión con la esencia de esta historia, pero que me va a llevar muchísimo tiempo, aunque creo de verdad que va a merecer la pena. Así que echamos un vistazo rápido y nos dirigimos a la iglesia. ¡Ey, mirad! Válgame la redundancia, pero callejeando me he encontrado con este callejón que a día 4 de febrero parece el callejón de la eterna Navidad. Cosa que me gusta mucho, la verdad. Es que mirad, al principio pensaba que era una tienda, pero creo que es una casa privada que mantiene la decoración y que me atrevería a decir que todas estas figuras están talladas por el propietario o la propietaria. Me flipa, la verdad. Pero como os he dicho, no hay tiempo que perder, así que vamos poco a poco hacia la iglesia. Y es que, continuando con la historia, para ayudar a los sacerdotes con todos los casos de posesiones que se estaban dando, tuvieron que acudir a Fray Luis de la Concepción, un fraile y exorcista portugués enviado por la Inquisición aragonesa para que acudiera al pueblo. Y fue este hombre quien, en un libro publicado varios años después, explicó su intervención en la historia que os quería contar aquí, que vaya por Dios, nunca mejor dicho, parece ser que solo abre durante las misas en días festivos. Aún así, esto no será impedimento para continuar con la historia. Según aseguró Luis, y todo esto supuestamente con la iglesia abarrotada de gente, practicó un exorcismo espectacular en el que se cuenta que 200 de las mujeres que aseguraban estar poseídas por el demonio comenzaron a levitar por la iglesia hasta alcanzar el techo de esta, y todas, mientras Luis les realizaba el exorcismo, comenzaron a golpear como locas el techo de la iglesia con sus puños. Pero es que esto no fue todo, ya que sus escritos también cuenta que estando una mañana en la iglesia, escuchando a 6 mujeres delante de muchísima gente, los demonios las agarraron de los pies, sacándolas a rastras de la iglesia y llevándolas por los aires a los riscos y peñas de estas montañas. Todo muy loco, la verdad, y obviamente voy a ser sincero y creo que este hombre podía haber exagerado un poquito su relato. Yo no estaba allí ese día, aún me quedaban bastantes siglos por nacer, así que no voy a ser yo quien desmienta la palabra del bueno de Luis, pero que sepáis que de verdad todo esto está recogido en su libro, que creo se puede comprar. Pero esto es solamente el comienzo, porque a pesar de los exorcismos, cada vez se daban más casos de posesiones, por lo que los sacerdotes del pueblo informaron al rey y solicitaron la intervención de la Inquisición. A primeros de julio de 1640 llegó al valle Bartolomé Guijarro, inquisidor general de Aragón. Pero lo más curioso de todo esto es que al poco tiempo de llegar, el inquisidor falleció repentinamente por causas desconocidas, lo que de inmediato se interpretó como una obra más del demonio. Y aquí es donde entra en juego Pedro Arruebo, el hombre que acusaron de haber cometido todas estas posesiones. Pero antes de profundizar en la historia de este señor, voy a dirigirme a un pueblito llamado Yebra de Bassa para hacer una ruta espectacular entre monasterios, ya que es, de todos estos temas de brujas y mujeres endemoniadas, una de las localidades más importantes ya no solo de España, sino de toda Europa. Así que creo que no hay mejor lugar donde continuar con su historia. Vamos allá. Los casos de posesiones comenzaron a multiplicarse tanto que tuvieron que habilitarse muchísimos centros para rezos, exorcismos y demás, y tanto es así que comenzaron a venir a tratarse a este pueblo incluso personas de otros países de Europa. Y aquí jugó un papel muy importante una pequeña ermita en la cima de una montaña a la que voy a poner rumbo ahora, pero también quería detenerme un segundito en este pueblo porque quería contaros algo bastante curioso y para mí aterrador, y es que la gente que venía de otras ciudades o países solía acudir con varios días de antelación antes de que se efectuaran los exorcismos en la ermita a la que ahora iremos. Entonces, claro, se dice que el pueblo se llenaba de muchísima gente que pasaba los días previos gritando, arañándose, rasgándose la ropa. Entonces la verdad es que vivir esa experiencia en lo que parece un pueblo tan tranquilo tuvo que ser literal una auténtica pesadilla para los vecinos. Así que ahora sí, siguiendo los pasos de aquella gente que en procesión caminaba desde este pueblo hasta la ermita de Santa Orosia, comenzamos una impresionante ruta entre ermitas que creo que va a estar muy guay y que estoy deseando hacer. Vamos allá.
Vale, pues el camino que empezaba siendo bastante sencillo se me empieza a complicar. Y es que el sendero es bastante rocoso y me estoy encontrando tramos nevados. Y lo que más me llama la atención es que supuestamente todas aquellas personas espiritadas, para poder sanarse, hacían esta ruta en procesión hasta la ermita, que son como 2 horas y media solo de ida. Y sinceramente no tengo ni idea de cómo lo hacían, porque considerando que yo estoy en mis plenas facultades, no es tan sencillo. Estas personas, que doy por hecho que estarían en trance, o al menos no en sus plenas facultades físicas o psicológicas, tendría que ser para ellos algo bien complicado. Y mirad, estos son los animalitos que puedo encontrarme por el camino, que molaría mucho ver alguno, la verdad, pero solo si son simpáticos, porque si puedo elegir, prefiero no tener que correr delante de ningún jabalí. Mirad qué maravilla. En esta parte de la ruta hay que atravesar un acantilado en cuyo interior están construidas unas cuantas ermitas, y en esta por ejemplo no, pero en algunas hay una especie de figurita que doy por hecho que tendrán algún motivo religioso, aunque las que he visto al inicio de la ruta creo que eran símbolos sin forma concreta, la verdad. Bueno, no sé si se aprecia en pantalla, pero es enorme. Qué pasada. No sé diferenciar entre águila o halcón, pero bueno, es uno de los dos. Qué burrada. Aquí sí que podemos apreciar la imagen de la que puede ser alguna virgen, y mola mucho este sitio, la verdad. No sé si se aprecia, pero estoy caminando todo el rato por debajo de estos riscos que tienen saliente, y supongo que estará controlado, pero da un poquito de miedo de que se desprenda alguna roca y me caiga la cocorota y me deje chucuto, porque estoy aquí solo y como eso suceda, no tengo nada que hacer. Por fin la veo. ¡Guau! ¡Qué palizón, chaval! Se hace duro, ¿eh? Ahora reafirmo que no sé cómo estas personas podían llegar hasta aquí en procesión en su estado, la verdad. La ermita o el santuario sí que sabía que no estaba abierto, porque solamente abren en ocasiones especiales cuando hay alguna romería y demás. Pero lo importante es que esta es la verdadera protagonista de Yebra de Bassa, ya que es aquí donde se daban todos estos rituales y exorcismos. Y es que esta ermita de aquí es muy especial porque su actividad en este tipo de ritos perduró por los siglos hasta concretamente 1947, o sea, hasta hace relativamente muy poco, y la gente seguía viniendo hasta aquí a sanarse de este tipo de males, por lo que sucedió en este lugar con las personas espiritadas va muchísimo más allá de lo que sucedió en nuestra historia. Así que la verdad es que el lugar es espectacular, pero a la vez aterrador, porque no quiero ni imaginar lo que ha tenido que suceder dentro de estas 4 paredes. Así que ahora sí, ahora que sabemos lo que estaba sucediendo, podemos profundizar en el causante de todo esto. Y es que con todo este caos, los exorcismos aumentaron, y aquí lo más inquietante e interesante es que cuando a todas estas mujeres que estaban en trance se les preguntaba por quién era su señor, ninguna nombraba al demonio, sino que todas empezaron a nombrar a Pedro Arruebo. A Pedro lo describen como un hombre rico, violento y muy inteligente, que poseía libros prohibidos que había adquirido en Francia. Y es que no podemos olvidar que en un primer momento se creía que el demonio había entrado desde allí, y es que Pedro se había ganado la fama en todo el valle por 2 cosas: por acosador de mujeres y porque varios años antes había sido acusado por brujería y por bestialismo, que es lo que hoy en día entendemos como zoofilia. Lo que pasa es que no se sabe cómo fue acusado, pero finalmente consiguió librarse del castigo. El caso es que, aprovechándose de su fama de brujo, comenzó a sembrar el pánico entre toda mujer con la que se cruzaba, asegurando que si se resistían a sus deseos, las endemoniaría. Entonces, irremediablemente todas acababan siendo forzadas, y es que después de los contactos con este
este hombre, aunque solamente les rozaran un brazo. Todas comenzaban a sentirse muy mal, con muchos dolores, mareos, vómitos, incluso hubo alguna que llegó a morir. Y aquí, durante los exorcismos, todas estas mujeres que supuestamente estaban poseídas insistían que mientras Pedro viviera no habría paz y que los demonios no saldrían de sus cuerpos hasta que él y sus secuaces, porque tenía 2 compañeros, no desaparecieran para siempre. Mientras continuamos con la historia, antes de ir al último spot, que es concretamente el pueblo donde vivía Pedro Arruebo, quiero visitar una ermita que me la he encontrado de camino, pero me la he guardado para daros la sorpresa ahora al final y creo que vais a flipar. Que qué pedazo de barbaridad, chavales. Es una ermita construida en un acantilado de la que cae una cascada brutal. Es digno escenario de Juego de Tronos, la verdad. Y yo la había visto subiendo, lo que pasa es que quería guardarla para el final, para despedir esta ruta por los monasterios a lo grande, y podemos entrar. Así que vamos a echar un vistazo. Lo curioso de todo esto es que yo ya la conocía porque estaba preparando una historia sobre el Santo Grial, y es que cuentan que concretamente en esta ermita de aquí estuvo protegida durante bastantes años y tiene bastante sentido, la verdad, porque el acceso es remoto y poder llegar hasta aquí es bastante complicado. Al final hay que andar mucho y hay que saber que está aquí, así que me parece una joya. Como podéis ver, los techos son enanos y no me esperaba para nada encontrarme este altar. Casi no subo las escaleras porque daba por hecho que estaba cerrada, como el resto de ermitas, pero grata sorpresa, la verdad, qué maravilla. No, por alguna malévola razón la puerta está atascada, pero queriendo, o sea, se puede abrir, pero hace tope con el otro hierro, así que no se puede entrar. Pero bueno, por lo menos hemos podido entrar en la otra capilla, que no me lo esperaba, así que una por otra. Tampoco sé cómo de grande será esta, ni si será mucho más bonita, pero bueno, solo por la curiosidad molaba, tío. Me hubiera gustado y me quedo con las ganas de haberos enseñado esto un poquito más con el dron. Lo que pasa es que no me atreví a subirlo mucho, y no por el agua, sino porque es aquí donde he visto antes a los halcones. Es más, allí sigue volando uno de ellos y doy por hecho que son especie protegida, así que bueno, como hay alternativas, hay que intentar siempre ser respetuoso con el entorno y más con los animales. Y ahora sí que sí, para cerrar la historia, no hay mejor lugar que Saqués, que es concretamente el pueblito donde vivía Pedro.
Vamos allá. Después de la muerte sin explicación del inquisidor del que os he hablado al comienzo, que por cierto sospecharon de Pedro, fue Alejandro de Lezaeta, otro inquisidor, quien reanudó el proceso contra Pedro y sus cómplices. Para esto se convocaron en Zaragoza a 50 mujeres que supuestamente habían estado poseídas, y todas ellas acusaron a Pedro por haberlas forzado y embrujado, habiendo utilizado alguna vez sus pociones. Bastante interesante esto último, ahora hablaremos sobre el tema, pero lo importante es que esta vez sí, Pedro fue detenido y condenado por haber llegado a embrujar hasta 1600 mujeres. Cifra que ahora aseguran fue exagerada, pero sí que se calcula que llegaron a ser unas 200 más o menos, que ya son. Y aquí cuentan que en su defensa lo único que admitió fue que en realidad lo que realmente quería era aprovecharse de estas mujeres para gozar de ellas. No quería cerrar y despedir este vídeo sin visitar Saqués, el pueblo de Pedro, que hoy en día está abandonado y no se puede acceder a él, pero sí que podemos verlo desde una distancia prudente, y es que lo que sucedió con Pedro es un tanto incierto, porque hay quienes aseguran que como castigo recibió unos 200 latigazos y que luego fue condenado a 10 años de galera, pena que se imponía a ciertos delincuentes y que consistía en remar en las galeras del rey. Un castigo muy duro para la época, porque no se sabe de nadie que físicamente aguantara más de un año, por lo que podría decirse que estar condenado a 10 años era estar condenado a una muerte larga y dolorosa. Lo que pasa aquí es que hay quienes dicen que de alguna manera, y no se sabe cómo, consiguió escapar, algo que era muy difícil, y hay otros que aseguran que no y que en realidad murió cumpliendo condena. Lo que sí que se sabe, y por eso quería terminar el vídeo aquí, aunque no hayamos podido ver mucho del pueblo, es que varios siglos después de toda esta historia habían previsto que las aguas del pantano acabaran inundando el pueblo entero de Saqués. Lo que sucede aquí, y esto me parece de alguna manera justicia poética, es que la única casa que acabó inundándose fue la de Pedro. Y algo bastante curioso y a la vez fantasmagórico es que cuando las aguas del pantano descienden, doy por hecho que en verano o cuando haya sequía, la casa de Pedro queda visible. Hoy no es el día, pero os voy a dejar en pantalla una imagen para que podáis verla. Y aquí la única conclusión lógica que puedo sacar con todos estos casos de posesión en el Valle de Tena es que, siendo Pedro oficialmente acusado por ello, la conclusión a la que yo llego es que Pedro era un violador en toda regla y, aprovechándose del miedo de la época y que había sido acusado como brujo, se aprovechó del mayor número de mujeres que pudo, aprovechando también sus conocimientos en medicina natural. En vez de utilizar sus conocimientos para hacer el bien, doy por hecho que este hombre lo que hizo fue drogar al mayor número de mujeres posible, y repito que con todo el miedo que había en la época sobre brujería y demás, pues al verlas en tal estado, lo más fácil y lógico en aquella época era considerar que estaban embrujadas o endemoniadas. Así que bueno, esto es todo. Dejadme saber en los comentarios si conocíais la historia o no y qué os ha parecido, y yo me voy ya de aquí porque se me está haciendo de noche. Lo que digo siempre, si os ha gustado este vídeo, agradezco muchísimo la suscripción y también el like, ya que el like ayuda a que el vídeo se siga compartiendo. Y si os ha gustado tanto este vídeo que os apetece darme un apoyo extra, agradezco también muchísimo que me sigáis en Instagram, ya que estoy empezando a darle bastante caña y toda ayuda es bienvenida. Así que bueno, nada más. Muchísimas gracias si habéis llegado hasta aquí y nos vemos la semana que viene. Un abrazo.